por lo tanto no todo pensamiento debe ser aceptado por nosotros. Este mensaje se trata sobre los ataques mentales, ¿ok? Sobre cómo el enemigo ha esforzado muchísimo en los ataques mentales, al espectro almático que nosotros tenemos, en los ataques a lo que tiene que ver con nuestro ser mental, con nuestro ser almático. ¿Por qué? Esta última época es donde, tal vez por las redes sociales, pero muchísimo más se ha visto que nunca en la historia, tal vez el tema de los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, las depresiones, cosas que son realmente muy fregadas y muy difíciles de pelear, ¿ya? El texto base es Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5, ¿se oye? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿dónde creemos que se lleva la batalla más importante de nuestra vida? Decíamos, muchos pensaríamos que en el trabajo, en el matrimonio, la política, el tema del dinero, las tentaciones como tales y todo eso. Todos los problemas comienzan realmente en la mente. Ya todos los problemas llegan a ser problemas cuando en la mente ya se genera el conflicto, ¿ok? Cuando ese pensamiento, cuando esa preocupación ya llegó a la mente y en la mente empieza a escarbar un poco más peligrosamente de lo que debiera, y es ahí cuando de verdad ya se empieza a generar un peligro, ¿ok? Entonces, y no solo eso en el tema de estos ataques como ansiedades, preocupaciones y demás, sino también en el tema del pecado. Todo pecado comienza con una idea, todo pecado comienza con un pensamiento. Ya antes de la desobediencia hubo un pensamiento para llevar a cabo esa desobediencia también. Y estábamos comentando que en el capítulo 3 de Génesis justamente sucedió eso con Eva. El diablo de ninguna manera, la serpiente de ninguna manera llega a atacarla a la mala, de ninguna manera llega a hacer, digamos, un daño físico a Eva, sino que llega con toda confianza a hablarle y a sembrarle pensamientos de duda hacia Dios y a sembrarle pensamientos de duda hacia su identidad también. ¿Cuál fue la estrategia? Con que Dios dijo, Entonces la estrategia fue atacar la confianza que Eva debería tener o debería haber tenido en Dios antes de que la conducta de Eva y posteriormente de Adán nos lleven a todos a la situación en la que estamos ahora, que es la situación de pecado, ¿ok? Y lo estábamos comparando justamente con Jesucristo, porque la misma estrategia que utilizó Satanás hacia Eva fue la estrategia que utilizó hacia Jesucristo, llamado también el segundo Adán, cuando Jesucristo estaba ayunando y estaba ya pasándola mal en el desierto después de 40 días, llega sutilmente, llega con la estrategia de la tentación, tentar a Jesucristo con su identidad igualmente y por supuesto con las necesidades que tenía. El enemigo no ha parado de hacer eso en la humanidad en todo sentido, porque es que quiere que todos en lo posible seamos esclavos de dudas, seamos esclavos de temores, seamos esclavos de estas cosas que nos alejan del propósito de Dios tan hermoso que es el que tiene para todos nosotros. Por ejemplo, toda esclavitud comienza cuando empezamos de a poquito a creer en algo falso. Como por ejemplo, nunca voy a cambiar, Dios ya no me quiere, necesito esto para ser feliz, o si no, ¿por qué el otro tiene esto que yo no tengo? Ese tipo de pensamientos que pudieran parecer hasta aleatorios, pudieran parecer inclusive hasta inofensivos, pero de pronto son cosas que se vienen quedando de a poquito en la mente de la persona. Y eso es cuando ya empieza a desarrollar y a pasar de un pensamiento a una actitud, a un comportamiento y a una línea de vida que ya puede ser peligrosa, y pueden ser cadenas que por supuesto suelen comenzar como si fueran pensamientos aceptados. Entonces, en ese sentido decíamos que no todo pensamiento proviene de Dios y por lo tanto no todo pensamiento debe ser aceptado por nosotros. Por eso decía Pablo en este capítulo, en Segunda de Corintios, llevando todo pensamiento cautivo al conocimiento de Dios, ¿ok? Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto, decíamos, no solamente se trata de una frase teológica, sino que de verdad debería convertirse en nosotros en un hábito
el hecho de que todo pensamiento que nos llegue, ya sea bueno, malo, raro o de cualquier tipo, nosotros podamos meditarlo y podamos no solo meditarlo, sino analizarlo y poniéndolo en una contraparte con la palabra de Dios, ¿ok? Que sí puede que suene pesado, que sí puede que suene hasta muy aleluya todo esto, pero realmente es necesario, más aún en esta última época, que más que nada como creyentes nosotros tengamos la costumbre de analizar y de meditar toda idea que nos llegue, de meditar obviamente en oración, por supuesto, hablando con el Señor y pidiéndole esto al Señor, diciéndole que nos ayude en la meditación y en el análisis de todas las cosas que nos llegan a la mente, tomarlas con paciencia, tomarlas con tranquilidad, tomarlas con análisis para ver si de verdad van por un camino que fuera el correcto para nosotros o lo que Dios quisiera hacer para nosotros, ¿ok? Entonces no todo pensamiento tenemos que aceptarlo tal cual, más aún si son pensamientos negativos, más aún si son esos pensamientos bajitos que nos llegan y nos hacen creer que no podemos y nos hacen creer que somos menos de lo que somos, tal vez pensamientos de rabia, tal vez pensamientos de dolor, de tristeza, que no estamos diciendo para nada que no sea normal tenerlos, todos los tenemos, pero sí depende de nosotros realmente qué vamos a hacer con esos pensamientos, ¿ok? No podemos evitar que esos pensamientos toquen a la puerta de nuestra alma, pero sí podemos nosotros controlar y gestionar qué hacemos con esos pensamientos, ¿ok? Y como siempre, nuestro ejemplo es Jesucristo. Cuando el enemigo, el tentador, fue a tentarlo, que fue a tentarlo con palabra, fue a tentarlo con verdad inclusive, fue a tentarlo con cosas totalmente reales dentro de lo que es la palabra de Dios, pero una realidad manipulada. También lo tentó con su identidad. Si tú eres hijo de Dios, entonces haz esto. Le dice, escrito está y tal y tal y tal. El ejemplo que nos da Jesucristo después de ese ataque de tentación es que justamente Jesucristo con verdad y con palabra de Dios es que hace retroceder al diablo, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con qué tipo de pensamiento alimentamos nosotros en nuestra mente, porque lo que alimentemos va a crecer. Y de lo que crezca en nuestra mente se van a desarrollar nuestras actitudes y se van a desarrollar nuestros comportamientos, ¿ok? En Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Esto sonaría hasta una frase de película de Disney, ¿no? Todo felicidad, todo así, muy light, muy ñoño, digamos. Pero esto en realidad es una verdad tan profunda. De hecho, es una verdad para liberación también. Esto es una verdad para lucha espiritual. Porque justamente la contraposición de todas estas cosas es maldad, es dolor, es tristeza, es deshonestidad, es injusticia, es suciedad. Justamente todo lo contrario de lo que menciona acá son esos pensamientos que a todos nosotros alguna vez nos han llegado. Pensamientos de impureza, pensamientos de deshonestidad, pensamientos de vicio, pensamientos de maquinaciones, pensamientos de todo tipo, que en primer lugar tenemos que ser todos nosotros honestos en decir y en admitir que todos nosotros los hemos tenido y en alguna vez en la vida, y por supuesto que los seguimos teniendo. Es un peligro, literalmente es un peligro real. Si seguimos nosotros en nuestra mente y en nuestra alma alimentando dudas, resentimientos, pornografía, odios, envidias y un montón de esas cosas, eso en nuestro ser va a terminar dando fruto. Y veníamos charlando hace un ratito aquí con los cuates, están habiendo lamentablemente muchísimos casos de gente que trabaja en el ámbito religioso, de pastores, de curas que están con gravísimos líos justamente por ese tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como seres humanos permitimos que esas cositas de a poco empiecen a crecer en nuestra mente y no les estamos dando la batalla y que de a poco empiecen a ganar terreno en nuestro ser, la consecuencia va a ser inevitable y es consecuencia. Y vamos a volver a recalcar en todo momento que no se trata de que el Señor esté buscando a quién castigar y
sino simplemente es consecuencia. Si nosotros estamos alimentando ese tipo de cosas en nuestro ser, creyendo que vamos a tener nosotros el control y creyendo que nosotros vamos a poder salir cuando nos da la gana, pues resulta que no. Y resulta que de pronto hay cosas que sobrepasan nuestro ser y hay cosas que lamentablemente ya hasta sobrepasan el propósito que tenía Dios para nosotros. Y eso nos toca a todos. Acá no se trata de juzgar a nadie. Tanto los que estamos acá como los que nos están mirando, como cualquiera, literalmente todos estamos propensos a caer. Y mientras más nos acercamos a Dios, más tenemos que cuidarnos. Entonces es un peligro real. Si alimentamos ese tipo de cosas, por supuesto esas cosas van a dar su fruto. Pero si en su lugar alimentamos la gratitud, si alimentamos en nuestro ser la esperanza, si alimentamos la fe, si alimentamos la misericordia, si alimentamos la buena onda, dicho en nuestros términos, si alimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, esas cosas también van a dar fruto. Y ahora no se trata de negar la realidad, no se trata de que si viene un problema, yo estoy ahí como en la nube. Por supuesto que hay un problema, por supuesto que las cosas no suceden, por supuesto que hay líos que tenemos que enfrentar en todo momento, pero de lo que se trata y de lo que siempre trata el Señor de enseñarnos es que en nuestro ser alimentemos la fe y alimentemos la presencia de Dios en nuestro ser para que con la fuerza innegable de Dios vamos a poder pasar por encima de todos y cada uno de esos obstáculos. Y que si esos pajarillos de pensamientos truchos nos están rondando la cabeza, justamente con esa fuerza, con ese enganche hacia Dios, vamos a poder nosotros repeler esos ataques, vamos a poder nosotros repeler todas esas cosas que quieren hacer nido en nuestra cabeza, ¿ok? ¿De qué se trata? De que Jesucristo no solamente vino a perdonar pecados, Jesucristo vino a renovar personas, Jesucristo vino a hacernos de nuevo, a reconfigurarnos el chip, literalmente vino a quitarnos el chip de todas estas cosas que traíamos por nuestro mal comportamiento, por el pecado heredado, por daños que hemos vivido, por cosas truchas que nos han hecho y por cosas truchas que nosotros hemos hecho también, porque que nadie diga que no hizo daño. Otra de las cosas de las que tenemos que ser absolutamente sinceros y honestos entre todos, de nosotros hacia nosotros mismos, es que si bien hemos recibido daño, pero cada uno de nosotros ha hecho daño también. Y partiendo de esa honestidad es que también sucede la sanidad, porque partiendo de esa honestidad es que nosotros sabemos con qué cosas pelear dentro nuestro. Nosotros sabemos qué tipo de pecadillos hemos cometido, nosotros sabemos qué tipo de cochineras son nuestras preferidas, nosotros sabemos cuáles son las cosas que son nuestras debilidades y nosotros sabemos cuáles son las cosas que en nuestra humanidad tenemos que pelear y tenemos que luchar. Entonces, partiendo de esa honestidad, es poner todas esas cosas sobre la mesa, es poner todas esas cosas delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi cochinera, aquí traigo toda mi bolsa de shit y esto es lo que te estoy dejando. Porque solamente con la ayuda de Él y solamente con la fortaleza que su Espíritu Santo nos da en nuestro ser, es que vamos a poder ir sanando cada una de esas cosas. Y es maravilloso cuando de pronto te das cuenta que el chip ya cambió y es maravilloso cuando de pronto te das cuenta de que todas esas cosas por las que ya estábamos acostumbrados a ir a pecar, por las que ya estábamos acostumbrados en nuestra cotidianidad, inclusive en nuestra manera de hacer las cosas, porque a veces nos metemos tanto en algo que simplemente no sabemos hacer otra cosa o no sabemos cómo dejar de hacerlo. Hasta ahí nos damos cuenta que Dios es fiel y Dios es maravilloso, porque de pronto te das cuenta que el chip ya fue cambiado y de pronto te das cuenta que esa cosa que no podías parar de hacerla, de pronto ya no está y de pronto ya no te afecta. En Romanos, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 2, decía el apóstol, no nos conformemos a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué se trata esto? Cuando estamos con todas esas cosas encima, cuando estamos con el pecado que nos agobia, cuando estamos con las dudas, cuando estamos con los pensamientos negativos, con todas esas cosas negras que se nos vienen encima, estamos como con un velo delante de nuestra mente, de nuestra vista. Y acá lo que se nos enseña es que practiquemos a introducir lo bueno de Dios en nuestra mente para que ese velo sea quitado, y dice literalmente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando ese velo es quitado de nosotros, cuando esos pensamientos negativos son quitados, cuando nosotros ponemos todos nuestros temores, nuestras dudas, nuestros pecados, nuestras cochineras delante de Dios,
y la soltamos, entonces ese velo es quitado. Y ahí podemos ver, ya podemos ver cuál es la voluntad de Dios, podemos ver lo que el Señor quería hacer con nosotros, y ahí es donde empieza ese primer paso para un camino alucinante de libertad, pero de verdadera libertad, ¿okay? Hay una ilustración que muchos usan, que es muy cierta también. Dice, dos lobos pelean dentro de una persona. Uno representa el miedo, el orgullo, la ira, la mentira, y el otro representa la verdad, la esperanza, el amor, paz, las cosas positivas. ¿Cuál gana? Entonces la respuesta es que gana el que alimentas más. Muchos queremos cambiar nuestra vida, pero no podemos cambiar nuestra vida si seguimos pensando igual. No podemos cambiar nuestra vida si seguimos actuando igual. No podemos cambiar nuestra vida si seguimos reaccionando igual. No podemos cambiar nuestra vida si seguimos situados en el mismo lugar, tanto mentalmente como espiritualmente. Entonces tenemos que darnos la oportunidad a nosotros mismos de reconocer esas cosas que nos trancan, reconocer esas cosas que nos detienen, esas cosas que nos hacen volver al fango y entregárselas a Dios, para que a partir de ahí, y por supuesto con su intervención, seamos quitados de todo ello y seamos llevados a ese nuevo, verdadero y hermoso entendimiento que es el que Él tiene preparado para nosotros, ¿ok? La mayor victoria del enemigo no es hacernos caer, sino que vivamos en esa actitud, ¿listo? La cual son mentiras generalmente, porque cuando una mentira gobierna nuestra mente, ese esquema mental que se nos arma termina gobernando nuestra vida, termina gobernando nuestras decisiones, termina haciéndonos daño y termina haciendo que hagamos daño a otras personas también. A veces esas mentiras nacieron de situaciones que nos han sucedido, y la mayoría de las veces han nacido en daños que nos han llegado en la vida. La mayoría de las veces han nacido en pecado, la mayoría de las veces son esquemas mentales que se nos han quedado después de traumas, después de daños de un sinnúmero de formas, y llegamos a creer que eso es nuestra realidad, llegamos a creer que esa es nuestra vida. Pero de verdad, cuando la verdad de Cristo ya llega a tomar ese lugar, las cadenas empiezan a romperse y de verdad empieza a haber una liberación total. El resumen de todo esto, que si estás pasando por momentos de debilidad mental, si estás pasando por momentos de debilidad emocional, si estás pasando por momentos de negatividad, si esas ideas raras ya llegaron a tu cabeza, si esas ideas de autolesión ya llegaron a tu mente, si esas ideas de confusión ya llegaron a tu mente, queremos decirte con total seriedad que no eres tú. Queremos decirte con total seriedad que no estás loco, no estás loca, no eres un depresivo, no eres una depresiva, simplemente estás siendo atacado, estás siendo atacada, ¿ok? Y queremos decirte con total seriedad de que hay salida para todo ello, y la salida está en el nombre poderoso de Jesucristo, y la salida está en la sangre de Jesucristo. Que tengamos la honestidad con nosotros mismos de detectar esas cosas y de con total honestidad ponerlas delante de Dios, y vas a ver cómo el Señor hace la bendición en tu vida, y vas a ver cómo esas cargas de tu mente se van a salir, vas a ver cómo esas cargas, esos monstruos mentales van a terminar retrocediendo, van a caer, y vas a poder ver el plan maravilloso que Dios tiene para ti, ¿ok? Así que si necesitas esto, en este momento te voy a guiar a una oración. En el nombre de Jesús entrego mi vida, entrego mi mente, te pido que seas el Señor de mi vida y de mi mente. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y todos estos pensamientos, todos estos esquemas mentales que tengo, todas estas cosas que en estos momentos me están haciendo daño, las pongo en tus manos, Señor. Cubro mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu con la poderosa sangre de Cristo. Llevo todo pensamiento cautivo al amor de Dios. Llevo todo pensamiento cautivo al nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús me deshago de todo pensamiento negativo, de todo pensamiento de tristeza, de toda preocupación, de todo pensamiento de lesión, de todo pensamiento de muerte, de suicidio. En el nombre de Jesucristo lo suelto. En el nombre de Jesús lo devuelvo de donde llegó. Y en el nombre de Jesucristo recibo en mi vida pensamientos de amor y de paz y de todo lo que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo entrego, Señor, mi cuerpo, alma y espíritu al nombre de Jesucristo, y recibo en el nombre de Jesús todas sus bendiciones. Si has hecho esta oración, este es el primer paso para cosas alucinantes que van a pasar en tu vida. Te aconsejamos muchísimo que sigas en la fe. Te recomendamos mucho leer la palabra de Dios. Te puedo aconsejar comenzar con el Evangelio de Juan y nutrirte de todo lo que sea palabra de Dios.
nutrite de cosas positivas y no pares de orar, no pares de charlar con Jesucristo, que si Jesucristo gobierna esa mente, no van a haber otras cosas que la gobiernen, ¿ok? Así que con eso quedamos por hoy. Aquí hay una promesa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, y para darles un futuro y una esperanza. Qué lindo, ¿no? Entonces, Dios te quiere sano, Dios te quiere bien, Dios te quiere sana. Esas cosas que están pasando por tu mente ni siquiera son tuyas, las hemos rechazado y tienes que practicar eso de hacerlo en todo momento, ¿ok? Y para cualquier cosa, ya sabes, puedes comunicarte a la línea de Hijos del Trueno, puedes comunicarte para cualquier duda, para cualquier cosa que quieras en lo que te apoyemos, que con todo gusto lo haremos, ¿ok? Así que con eso terminamos por hoy. Dios te bendiga un montón, ¿no? Y los vidrios.